¿Cuánto dinero pierde una empresa por una mala contratación? Depende del tiempo que se haya tomado esa transición mientras que se dan cuenta que fue una mala contratación, porque normalmente no se da cuenta uno rápido. Pero los estudios hablan que si es tomada la decisión entre el tercero y sexto mes, pueden ser de 1 a 2 años de costos visibles, ¿vale? Y ahí se tienen que calcular todos los ocultos, porque hay una cantidad de costos ocultos que no están dimensionados en pérdida de oportunidades, en clientes, en equipos de trabajo que se pudieron ver afectados durante esa transición. ¿Y en ventas? Si es un vendedor. Dependiendo también de cuál es la envergadura de la venta, de cuál es la dinámica que tiene la venta, si es de ciclo largo, de ciclo corto. Pero es bien importante. O sea, los procesos de selección son tareas estratégicas dentro de la compañía y sobre todo en el área de ventas, que es el área que sostiene el top line de la compañía. Pues bienvenidos a otro episodio de Máquina de Ventas. Hoy tenemos a Felipe Delgado. Él es el Country Manager de Michael Page. Lleva 13 años en la industria del headhunting, enfocado siempre en reclutamiento y selección de cargos de ventas y mercadeo en todos los sectores económicos. Bienvenido, Felipe. Estamos súper felices de estar acá. Fue un episodio que se estuvo cocinando por mucho tiempo, pero lo logramos. Gracias por la invitación. Y te detallo que esa es una compañía que crece de manera orgánica, por lo cual sí tengo bastante experiencia trabajando con perfiles de ventas y pues entiendo un poco la envergadura que tiene este rol dentro de las compañías al ser pues un perfil core de la compañía. Entonces, pues nada, me parece divertidísimo este trabajo y sobre todo este tipo de perfiles son de sensaciones, ¿vale? Es gente que tiene muy buenos poderes de comunicación, es gente que luce bien, que es la cara de las compañías frente a los clientes, que tiene muy buen relacionamiento, son resolutivos, son perfiles que son muy interesantes, muy divertidos, donde se tienen unas conversaciones en las entrevistas que son realmente constructivas y bueno, durante este tiempo algo he conocido de las industrias a partir de mis clientes y mis candidatos. ¿Cuántos vendedores habrás entrevistado? Nosotros entrevistamos en la empresa, tengamos o no tengamos procesos de selección, entre 7 y 12 candidatos a la semana. Ajá. Eso por 52 semanas, Ajá, por 13 años, más o menos. Entonces, bueno, es una dinámica interesante. buenísimo. Pues precisamente queremos aprovechar como tu gran experiencia reclutando vendedores, porque creo que un dolor muy común para nuestra audiencia, ya sea si son dueños o gerentes comerciales, es tener claro cuál es ese proceso para reclutar buenos vendedores y obviamente pues evitar en la medida de lo posible estos costos que decías visibles e invisibles y ocultos de una mala contratación, ¿no? ¿Cómo resumirías ese proceso? Si nos pudieras decir como el paso a paso, ¿qué tendría que suceder primero? Es una construcción de un proceso completo, principio a fin. Y yo creo que las compañías que nos dedicamos a eso somos expertas en poder acompañar esto, porque pues, muchas veces no hay el conocimiento exacto de cómo aproximarse a un mercado. ¿Vale? O porque no tienen mucha rotación o porque las metodologías han sido diferentes, pero cuando vas al mercado a escoger un candidato para tu área de ventas, dependiendo de la envergadura, pues hay diferentes módulos que se tienen que construir. El primero que que siempre comentamos con el cliente es el job description, ¿vale? Es qué alcance va a tener la posición, cuáles son las características de los objetivos, del alcance de la posición, de sus funciones como tal, responsabilidad. Entonces eso hay que meterlo, digamos, en una caja donde puedas tener todo descrito con muchísimo detalle, pero siempre teniendo en cuenta
pues que las necesidades de una compañía cuando hay una vacante, hay algo latiendo, ¿vale? Siempre hay algo latiendo. Hay una necesidad puntual. Los equipos de trabajos normalmente son la unión de las fuerzas de conocimiento. O sea, normalmente no todos son iguales. Son unos muy fuertes en algunas cosas, otros muy fuertes en algunas otras cosas. Entonces, de acuerdo a esa necesidad como tal, hay que mirar cómo aproximamos esa construcción de una descripción de cargo como tal. Y dentro de la descripción de cargo está también la confección de un paquete salarial, ¿vale? Que pues previo a salir al mercado a buscar qué podemos evaluar para contratar, pues tenemos como un estimado, ¿vale? Entonces más o menos sabemos cuánto pueden pagar o cuánto pagaba antes. Yo suelo siempre aconsejar a los clientes de que tengan un rango, porque siempre pues vamos o sea, tener flexibilidad y te va a permitir tener más acceso a mejores perfiles. Ahí yo te diría como empresario, yo por cierto me declaro públicamente muy malo reclutando. Yo Dan, y Tere, bueno, no sé si te quieres declarar tú públicamente, pero yo te declaro públicamente mala reclutando. Pero tenemos a Alex, nuestro COO, que es como el buen reclutador. Y uno de los tantos errores que yo he cometido reclutando es que hemos hecho descripciones muy genéricas. Y pues tengo muchos amigos empresarios que, oye, necesito un vendedor, recomiéndame a alguien. Y más o menos ese es el proceso de reclutamiento, güey. O sea, no hay mucho más que eso. Entonces, cuando uno está haciendo la descripción y el levantamiento de ese perfil, obviamente si yo contrato a Michael Page, pues ustedes me van a resolver la vida. Pero si lo hago yo como empresario solo, como que una o dos cosas que sí o sí tengo que hacer para no cometer la embarrada de quiero un vendedor en general. En nuestros países, ¿vale? Que son países con menos desarrollo, ¿vale? Con técnicas mucho más artesanales, inclusive en compañías multinacionales. O sea, yo me pongo a pensar, no sé, en las 400 compañías más grandes para las cuales nosotros trabajamos y donde generamos también a su vez la mayor facturación, están en Colombia y muchas de ellas no nos contratan. Es raro, ¿vale? Y hablábamos hace poco con un responsable de esas cuentas estratégicas y la maduración de los mercados tienen que ver con el tiempo, pero también tienen que ver con el interés que se tiene en las compañías en esos mercados emergentes. O sea, cuando vamos a una compañía multinacional, pues lo que puede pesar Europa o Estados Unidos o algún país en Asia de los muy grandes, pues no tiene el mismo peso que puede llegar a tener en Colombia por múltiples factores o en Latinoamérica. Entonces, eso yo siento que puede llegar a retrasar el proceso, ¿vale? Que se tiene de evolución. ¿Y por qué hablo de evolución? Hablábamos con esta persona que los mercados más evolucionados son los que van hacia el outsourcing de casi todas las funcionalidades que no son core. Entonces, si vos ves los niveles de facturación de Michael Page, puntualmente como ejemplo, en Europa y en Estados Unidos son muchísimo más altas, con densidades de poblaciones, con tipos de posiciones, con fees, con todo lo que está alrededor de cómo se genera el revenue de una compañía como la de nosotros, es muchísimo más alto, muchísimo más alto. Entonces tiene mucho que ver como que nosotros no hemos entendido todavía, o las compañías no han entendido que el core del negocio es lo que debe llevarse la mayor tiempo del pensamiento estratégico de la compañía y no cómo hago la contabilidad o cómo me aseguro en términos legales con un departamento legal o cómo opero logísticamente o cómo llevo el área de TA, de Talent Acquisition de una compañía. O sea, tu sugerencia sería como delégalo, güey. No te compliques y mejor delégalo. Debería ser así porque la especialidad hace que el margen de error sea menor. Y la pregunta de Teresa al inicio tiene mucho que ver con eso. Los márgenes, hombre, hay gente que lo hace muy bien,
Sí. El TA. Claro. Hay equipos de TA en las compañías que lo hacen muy bien. Pero la generalidad que nosotros vemos es que, pues, somos un proveedor que nuestro negocio core es ese, por lo cual vamos a estar siempre muy enfocados en desarrollo de metodologías, tiempos, especialización, formación. Todo está relacionado con que nuestros consultores sean lo más acertados posible, los más rápidos, que tengan el conocimiento técnico más alto. No sé si las compañías hoy pues invierten esa cantidad de recursos, esa cantidad de recursos en sus áreas de talent acquisition. Yo te la compro para una empresa, digamos, pues que ya tiene cierta facturación, pero si yo pienso en una pyme, oye, que estoy facturando, no sé, imagínate, $25,000, $50,000 en el año, pues generalmente ese empresario que su siguiente contratación puede depender la empresa, la vida de la empresa puede depender de esa siguiente contratación, porque es el tercer, cuarto empleado. Ese empresario no tiende a pensar como, déjame, voy a buscar a Michael Page o a otro reclutador. Pero volvemos a la pregunta de Teresa. O sea, puede ser su siguiente paso y es, o nos vamos a la consecución del objetivo o quebramos. Sí. Porque son muy sensibles. Los startups son sensibles. Y sobre todo cuando no hay grandes inversores detrás, son sensibles al fracaso. ¿Vale? Entonces, si no formalizamos los procesos de selección, ¿vale?, la posibilidad de error va a ser muy alta. Entonces, puede ser que no tengan cómo pagar. Está perfecto. ¿Vale? Pero tenemos que, pues, documentarlo. Yo creo que el que oiga tener un proceso. Este podcast va a decir, bueno, vamos a mirar cómo... O sea, obvio, hay muchas empresas que no tienen la capacidad de contratar compañías como la de nosotros. Está perfecto. Somos muy flexibles, igual, pero bueno, puede ser que no esté dentro de sus prioridades, pero sí por lo menos debe tener una rigurosidad en lo que hace. No todo se puede convertir en el referido o el recomiéndame a alguien, ¿sí? Porque no hay una evaluación realmente. Y sobre todo cuando son productos técnicos, la posibilidad de error es muy alta. Entonces vamos a suponer que yo quiero hacerlo in-house, no tengo el presupuesto para contratar a ninguna empresa. Primero cotiza, ¿no? Porque a veces nos fumamos que no tenemos el presupuesto. Ni siquiera hemos preguntado cuánto cuesta. Vamos a suponer que por lo menos el levantamiento de perfil, pues tengo que hacerlo yo. ¿Qué recomiendas? ¿Qué elementos crees que son innecesarios en este levantamiento de perfil? Y que la persona que está buscando a alguien tiene que tener claros. Mira, es importante salir a cotizar, ¿vale? Es importante salir a cotizar porque yo creo que existen muchos proveedores para diferentes tipos de compañías, ¿vale? Hay unos que inclusive hay para sectores, inclusive hay para funcionalidades, especializadas en funcionalidades, por ejemplo. O sea, muchos especializados en banca, muchos especializados en finanzas, muchos especializados en tecnología. Y lo que yo tengo que hacer es cuando voy a comprar este tipo de servicios saber qué es lo que me están vendiendo, porque normalmente suena todo muy bien, pero yo tengo que saber cuál es mi necesidad como tal y dónde están los pasos que yo requiero para tener. ¿Qué es lo que yo busco al final? Porque ahí es donde yo trato al máximo de hacer caer a mis clientes cuando tienen referidos o cuando tienen un candidato interno, ¿vale? Que van solos en la carrera de la consecución del job, de la vacante. Trato de decirles, ojo con la comparación. O sea, realmente el valor agregado de un proceso de selección, lo haga un headhunter o lo hagamos internamente, es que puedas comparar. Porque si no comparas, pues todo te va a parecer, pues hay una única versión. Entonces, eso es lo rico que podemos obtener de hacer un buen proceso de selección. ¿Qué sucede? Pues los headhunters, obviamente, pues al dedicarse, seguramente el abanico de opciones es mucho más amplio. Sí. Es mucho más amplio. Puede ser que las herramientas que utilice un área de TA o el área de recursos humanos generalista, pues le quede un poquito más corto. Aunque vuelvo y repito, y son mis clientes y creo que lo hacen muy bien. Hay muchas áreas de TI que lo hacen muy bien. Pero pues nosotros a dedicarnos a esto, claramente pues la amplitud de banda es mayor. Uno muchas veces dice como, oye, pues tengo 3 candidatos. Estoy a todo dar, tengo 3 candidatos.
¿Tú qué dirías? Como, güey, 3 candidatos, estás en el hoyo, güey. O sea, tu embudo tendría que ser infinitamente más amplio o 3 candidatos está bien. 3 candidatos buenos es una muy buena muestra. Ok. 3 candidatos malos es una muy mala muestra. Ok. Entonces... Depende como que también en la etapa, ¿no? Sí, o sea, normalmente la presentación de candidatos para que haya una comparación sana, ¿vale? Con un proceso de selección muy juicioso, es presentarte opciones que estén relativamente alineadas con la necesidad, ¿vale? De pronto un poquito uno por encima, otro por debajo, ¿vale? Porque no necesariamente, y lo hablábamos en una conversación previa, pues el mejor es el que mejor me encaja. ¿Vale? El que tiene un perfil mucho más potente no necesariamente encaja perfecto en la compañía, ¿vale? Porque hablamos del ecosistema también de trabajo, de dónde viene esa persona, la podemos pagar, el equipo que lo acompaña está bien, el producto que yo vendo está alineado con lo que él podría vender, ¿sí? No se comportan de la misma forma. Sí. Entonces, para mí algo nutrido debería ser entre 3 y 5, pero muy alineados, ¿vale? Y que esos 3, ojalá todos puedan llegar casi que a la última etapa y que se convierta en esa dualidad de cuál de los 3 escojo. Wow, ese es el mejor de los escenarios. Y claro, para llegar a esos 3 a 5, pues tuve que haber explorado bastantes hojas de vida, me quiero imaginar. Sí, normalmente la conversión está 10 a 1 más o menos. Ok. Más o menos 10 a 1. O para sea, que lleguen entre 30 y 50 hojas de vida. Claro, long list es el total de los candidatos. Ese es un poco el lenguaje que se utiliza en el mercado. El long list es el total de los candidatos preseleccionados. No, que aplicaron es mucho más. Long list ya hay una preselección. Y el short list es los candidatos que llegaron ya a la presentación. Es el listado final que se presenta a nuestro cliente. Listo. O sea nosotros proveedor o TA. Listo. Oye, y por ejemplo, en esta creación de levantamiento de perfil y demás, obviamente, pues supongo que tienes que poner las funciones y todo esto, pero ahí tendrías que tener claro, por ejemplo, cuánto tienes que pagar, pondrías rangos o sea, la remuneración tiene que estar clara en ese momento. Totalmente. Nosotros lo llamamos como un plan de vuelo cuando empezamos de cero y vamos a programar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces un cliente nos llama, ¿vale? Que esto sucede igual. Nosotros como proveedor, el área de TA también es un proveedor interno y tiene clientes internos. Entonces funciona casi que de la misma forma. Entonces cuando nosotros hacemos el plan de vuelo, hacemos una construcción del perfil. Pero esa construcción del perfil es la base de absolutamente todas las decisiones que se deben tomar en los demás procesos de selección. Perdón, en las demás etapas del proceso de selección. Entonces, cuando yo tengo las funciones, tengo que ir a buscar gente que haciendo esa función se gane tanto. Gente que técnicamente pueda evaluar haciendo esa función. Debo evaluar con esa función qué habilidades de comunicación. O sea, que el job description realmente es la base con que inicio. Según ese job description, eso casi que se traslada como un parámetro para lo que vas a pagar, ¿vale? Y después, ahí entramos dentro de un segundo módulo y es qué herramientas voy a utilizar para poder atraer esos candidatos que yo quiero ver en mi proceso de selección. Entonces, ahí entramos en presupuestos que se tengan, porque es mucho más caro hacer headhunting que publicar una vacante que la gente aplique. Entonces, ahí tengo que comenzar a ver cuál es ese mix perfecto, ¿vale? Porque uno debería tener como de cada una de las fuentes una proporción, ¿vale? Y ya de acuerdo a lo que vayas encontrando en el proceso de selección, vas seleccionando, vas descartando. ¿Sí? Si quieres pagar mucho, ¿vale? Porque tienes el momento, eso se puede hacer y debe haber un candidato para eso. Pero también hay una opción y es, no, yo quiero invertir en una etapa de transición. Entonces me traigo a alguien con menos experiencia que me valga posiblemente menos y yo lo formo. Pero claro, hay que tener en cuenta pues que los tiempos ahí son diferentes. Claro. ¿Vale? Antes de que pasemos a las herramientas, me gustaría, te voy a hacer una pregunta bien difícil, compadre. ¿De qué manera, no sé si tú podrías decir rangos de compensación entre fijo y variable para un gerente comercial, para un vendedor? O sea, muchos de nuestros oyentes en este momento
necesitan o un gerente comercial o un vendedor. Yo sé que la respuesta es depende, ¿no? Pero lo que quiero, no sé si me puedes decir, oye, mira, una empresa que factura de 0 a $100,000, un rango es este. Las que facturan de 100,000 a 500,000, el rango es este. Cualquier parámetro que nos pueda ayudar a sistematizar un poquito cuánto debería yo de estar pagando u ofreciendo, creo que puede ser tremendamente valioso, porque la gente en general no sabe cuánto pagar, y menos si es la primera vez que van a salir a reclutar. Y escucho constantemente, salí y me traje al vendedor rockstar de no sé dónde, le pagué las perlas de la Virgen y no vendió nada. Entonces, pues un salario alto, una compensación alta, pues no necesariamente es la solución. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a sistematizar un poco eso. Te voy a responder como te gusta, depende. Depende. Es muy, muy amplia, muy amplia. Hay que ir caso a caso, industria por industria y nivel de cargo, ¿vale? Normalmente, ¿qué sucede? Los cargos de mayor envergadura, mayor responsabilidad, tienen variables que son de más largo plazo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de gerencias, direcciones, vicepresidencias, las bonificaciones de acuerdo a resultados se dan casi que anuales. Okay. Cuando vamos a la parte operativa, que es el que mueve el negocio todos los meses, pues tenemos que ir a ese corto plazo, ¿vale? Al mes. Eso normalmente es como se maneja. Después, hay industrias que pagan por cumplimiento de ventas, un porcentaje, ¿vale? O un target bonus que llaman, sí. un variable target. Y hay otras compañías que pagan un porcentaje del profit que genera el negocio. Hay compañías que pagan un porcentaje de la facturación del negocio. O sea, es muy, muy, muy variable. ¿Qué es esto? Esto normalmente se estructura cuando pues, el negocio inicia o en su camino. Se estructura de acuerdo al P&L de la compañía. Entonces, hay una cosa que se llama dentro de los P&Ls los gastos directos de ventas. Entre ellos están pues, las comisiones. Entonces, ahí hay que estructurar. Entonces, te dejo más o menos en las mismas, pero bueno, trato de describirte cuál es la estructura general, porque depende de la industria como tal. Y después ya, cuando vas a traer talento, estamos hablando... en un principio mencionamos que la estructura del paquete salarial es una estructura que se hace aproximada, que se hace con unos rangos, que se hace flexible. Cuando ya llegamos al candidato que queremos atraer y que ya tenemos una decisión en firme, que es el que nosotros deberíamos avanzar dentro de oferta, ahí tienes que personalizar. Y ahí tienes que mirar cómo estaba en su trabajo anterior, cómo es su flujo financiero. Si en el trabajo anterior a él le pagaban mensual, hombre, él tiene una costumbre y él tiene una asociación de gastos que lo que queremos es que la transición sea lo más liviana posible y que lo potencialice. Entonces, si lo cambio mucho, puede ser que en esa transición el candidato no se sienta tan bien y comience a pensar la oferta, ¿vale? Al final hay que mirar, o sea, tratamos al máximo de mirar paquetes anuales. Tratamos al máximo de mirar a paquetes anuales. Sobre todo en media y alta gerencia deberíamos estar ahí. Mirando es como el whole picture, o sea, tenemos que mirar el completo para que pueda ser homologable, ¿vale? Para que pueda ser homologable. Hay un porcentaje del estado de resultados o del P&L que tú digas, oye, las mejores prácticas que yo he visto es reservar tanto por ciento para esos bonos y comisiones, o igual es como totalmente variable? Es variable también, Yo no sé si esté tan establecido, yo creo que sí hay, o sea, sí se destinan dentro de los resultados mensuales, debe haber una provisión, ¿vale? En las compañías debe haber una provisión orientada a pagar los variables de la gente, pero también los bonos, ¿vale? O sea, variables, o sea, para que lo veamos sencillo, variable significa lo que se paga mensual, los bonos significan lo que se pagan eventual, ¿vale? Eventual. El variable normalmente hace parte del salario, ¿vale? Y con eso se liquidan todas las cargas sociales. El bono normalmente no, porque es eventual.
Ah, mira, qué interesante. Entonces, ahí hay que mirar cuál es cómo contablemente la compañía asume eso. Pero normalmente lo que se hace es una provisión mensual para el pago de todo lo que sea variable, de todo lo que sea bonificación por ventas. Ok, va. Buenísimo, listo. ¿Alguna mejor práctica que tú has visto de fijo versus variable? Que incluso podría ser como dependiendo de las industrias o de los tamaños de empresa. Yo lo llevaría, más que a la industria, lo llevaría al tipo de cargo. Hay cargos más transaccionales. Ajá. Y hay cargos más directivos. Ok. Volvemos. El que mueve la venta es el vendedor. Sí. El vendedor. O sea, normalmente el director comercial lleva la estrategia y mantiene a la gente muy, muy enfocada y con objetivos muy claros. Pero el que mueve la venta mensualmente es el que va a la calle y está tocando las puertas y está en el field todo el tiempo. Sí. ¿Vale? Entonces, yo lo llevaría más a los cargos más transaccionales y a los menos transaccionales. Y el vendedor, a ese tú, o sea, lo que dices es, pues, comisión variable mensual, sin duda suele ser lo más atractivo para el vendedor, mientras que el directivo se entiende que tal vez va a ser un tema o anual o semestral. Tal cual. Okay. O sea, lo que buscamos siempre en esa segmentación es mirar cómo motivas la función diaria del vendedor como tal. Entonces, obviamente es súper conocido que el vendedor le gusta la plata. O sea, ese es lo típico que se comenta. El vendedor le gusta la plata. Pues entonces hay que orientarlo a que si vende más, gane más. Y eso lo va a él a mover y a movilizar. Entonces, todo el tiempo dentro de las compañías que tienen grandes áreas de venta y que son muy agresivos en términos comerciales, pues tienen campañas todo el tiempo, hay bonificaciones, hay viajes, hay el viaje de mejores performance a nivel país o región. Bueno, entonces siempre hay que mantenerlos muy, muy, muy enfocados en que su objetivo es la venta. Buenísimo. Su objetivo es la venta y no puede desenfocarse de ahí. Entonces, todo gira alrededor de eso. Hay un tema que platicábamos ayer que yo he ido cambiando mi opinión al respecto. Escándalo. Y algunos me van a odiar por esto. Pero hablábamos de la comisión como porcentaje de la venta, ¿no? Entonces, y yo también te preguntaba como tú, ¿qué piensas de los techos? Entonces, no sé si ahorita puedes decirnos eso. ¿Qué piensas de los techos? ¿Qué piensas de la comisión como porcentaje de la venta? Sobre todo en los negocios que son muy grandes. Hay que tener control, claramente, pero no puede ser desmotivador el control. Para mí los techos son desmotivantes, excepto, ¿vale? En negocios que son de volúmenes que son demasiado altos, que no puede haber un porcentaje de venta porque es demasiado alto. Entonces, normalmente estas tipo de industrias lo que tienen en sus esquemas de remuneración variable son targets, ¿vale? Y son targets jugosos. O sea, que uno tenga un target y no sea un porcentaje de la venta no significa que no se escale, ¿vale? No significa que no tenga aceleradores. O sea, todo se puede generar, pero obviamente no lo podemos hacer flat como porcentaje de la venta porque pues hay, no sé, en compañías de infraestructura, sí, pues son negocios de miles de millones de pesos. Correcto. Y claramente pues tener un porcentaje desvirtúa absolutamente todo. Entonces lo que podemos hacer es un esquema como de target y que depende del nivel de ventas en dinero, ¿vale? Eso le ejecute a él un target que sea mucho más amplio y se mueva de manera exponencial, ojalá. Claro, ayer hablábamos también un poco de cuando, no sé, pues algunos países como Colombia, que a lo mejor ya cuando empiezan a ganar por encima de cierto nivel, el mismo vendedor pues no quiere llegar a eso porque termina quedándose con menos por los impuestos y por diferentes cosas que en diferentes países de América Latina sucede. ¿De qué otras maneras puedes complementar la compensación? A más allá del dinero, ¿qué cosas ves tú en el mercado que son muy llamativas para un candidato, un vendedor, un gerente comercial que incluya
su oferta o este perfil? Es una realidad que nosotros puntualmente en la legislación colombiana tenemos escalones de acuerdo a los ingresos que se generen brutos. Ahí hablamos más de fijo, ¿vale? Porque normalmente los salarios que están en la parte inferior no son susceptibles. Hay una banda muy amplia. Donde se pone más complejo es en los salarios muy altos, que después de cierto ingreso bruto fijo, ¿vale? Fijo, comienza a escalarse el porcentaje de retención en la fuente. Entonces, lo que hemos encontrado muchas veces en ciertas ofertas de cargos altos es que al ejecutivo, pues muchas veces gana más, pero al pasar de escalón también es más la retención porcentual que se hace de impuestos. Entonces, puede ser que se gane 4, 5, 6 millones de pesos más y en el neto no haya una gran diferencia. Entonces, muchas veces este tipo de candidatos busca alternativas. ¿Y qué recomendamos nosotros siempre a nuestros clientes, a las compañías? Es asesorarse de manera juiciosa, tributariamente, de qué se puede hacer, cuáles son las alternativas que se puedan llegar a tener, ¿vale? Y de acuerdo a eso mirar si puede haber algún pago, ¿vale? O un beneficio que se perciba que pueda compensar que no... O sea, no ir a los niveles de... ¿Cuáles pueden ser este tipo de beneficios que a lo mejor no son monetarios? Y yo te diría, independientemente de la estrategia fiscal, porque pues aquí nos escucha gente de todo el mundo realmente. Entonces, digamos, haciendo a un lado la estrategia fiscal, como además de lo económico, ¿cuáles suelen ser las prestaciones que más agradan o que más llaman la atención? Y me queda claro que al final hay que personalizar, ¿no? Claro. Y que, hay que personalizar. Así es. Pero digamos así, en promedio, ¿qué has visto tú que suele ser atractivo para los candidatos? Sí, hay beneficios más comunes, los que uno ve, digamos, todo el tiempo, como el pago de salud privada, de un seguro privado de salud. Hay beneficios como, no sé, bonos alimenticios, bonos de transporte, de gasolina. Hay Company Car, que es una herramienta de trabajo, pero muchas veces se utiliza en el uso personal de los ejecutivos. Existe también algo ya o sea, otros no tan convencionales, y son beneficios que son intangibles, que no cuestan dinero, pero sí se pueden cuantificar, como los días adicionales de vacaciones, por ejemplo. Entonces tenemos una legislación donde tenemos 15 días y en países desarrollados pues suben a 20, 25 días, y muchas veces pues cuando lo ves cuando traes expatriados o tienes personas de otros países que tienes que alinearte, ¿vale? Entonces eso puede ser también una posibilidad. Ojo, se puede cuantificar. Un día trabajado vale un dinero. Entonces se puede cuantificar, pero se puede dar. Y la verdad es que cada vez vemos que ese tipo de beneficios están siendo más relevantes. Antes la gente quería como trabajar muchas horas y ser muy puntuales en su hora de llegada, su hora de salida. Hoy las compañías están yendo mucho más a los objetivos, a los resultados, más que a las horas hombre, medibles. Entonces esto hace pues que las compañías e inclusive los mismos candidatos o empleados puedan proponer, ¿vale? De acuerdo a su ecosistema de funcionamiento familiar o laboral o físico, obviamente que se hace mucho deporte, bueno, entonces uno puede plantear también, y la compañía debería estar abierta, ¿vale? Debería estar abierta, porque son cosas que hace que uno diga, wow, eso es importante. ¿Tú crees que todas las empresas deberían de ofrecer algún formato de home office, o tú crees que más bien debería de ser como ir a una oficina? ¿Cómo ves tú esa tendencia, digamos, de lo que está funcionando y donde pues los empleados les gusta trabajar ahí o les gusta ser parte de esa organización? Esto es un tema que muchas compañías lo hacían previo a pandemia, ¿vale? O sea, eso no se creó en pandemia. La flexibilidad lo del home office. Sí, claro. Lo del home office no se creó en pandemia. Muchas compañías con muy buenas directrices en recursos humanos comenzaron a evaluar de que la vida personal tenía que tener un balance. Bueno, significa que uno en casa no trabaje, pero sí tiene una flexibilidad importante de ver sus hijos llegar a casa, de atender un proveedor de la casa que viene a instalar algo. Ese tipo de cosas hacen que la vida sea
más fluida. Pero la vida no puede parar y sin duda, pues, estamos conscientes de que después del trabajo hay algo. Claro. O sea, normalmente hay algo que uno tiene que hacer. Sea ejercicio, sea la familia, sea compromisos, cenas, proveedores y demás. Entonces, como esto no fue creado, pero ¿qué pasó con la pandemia? Esto se aceleró, se exponenció de una manera impresionante, muy, muy grande. Obligada. Claramente los formatos fueron obligados porque pues así era. O sea, no se podía, o sea, era obligatorio. Yo creo que nos dejó una de las grandes cosas y de esto se ha hablado un montón. Mi opinión personal, ¿vale? Personal de Felipe, es que siempre se tiene que tener un formato híbrido. Okay. O sea, hemos oído compañías muy famosas que han vuelto 100% a la presencialidad de manera obligatoria, no saben lo que puede suceder, ¿vale? Porque ¿qué pasa? En todas las compañías hay tipos de poblaciones. Sí. Y hay una población que se llama la población high potential. En todas las áreas y en todos los niveles hay poblaciones que son high potential y otras que no lo son tanto, ¿vale? Y es normal. Es normal que en las compañías hayan esos segmentos, esas poblaciones. Sí. Pues el que genera ese tipo de ideas de vamos a volver todos porque nos está yendo mal o porque cualquiera que fuera el drive de la decisión, lo que está arriesgando no es la población regular, está arriesgando es la población estratégica para la compañía. Porque ¿qué pasa? Sí, porque van a decir, no, pero es que de las 1000 personas que tengo por ahí, 100 se van a quejar sobre el formato de que volvamos todos presencial a la oficina obligatorio. Ve y mira cuáles son esas 100. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Las 100 pueden ser las 100 más importantes de la compañía. Claro. Ojo, claro. Todos son importantes. Sí. Pero uno siempre tiene dentro de las compañías las poblaciones y los segmentos y de acuerdo a eso se proyecta la compañía. Entonces, esos 100 no los puedes arriesgar por una decisión que seguramente 900 sí las hicieron. Esto no es democracia. Ahí en ese sentido no funciona la democracia. Claro. Entonces, a mí me parece, de verdad, después de haber vivido lo que vivimos, después de haber pasado 4 años bajo formatos, pues más bien móntate en metodologías que controlen y que te lleven a los resultados más que volver a una metodología de traer toda la gente, porque hay muchos heridos en el camino. Buenísimo. Claro. Oye, volviendo al tema de la compensación económica, ustedes tienen un estudio que amo, que es el estudio de remuneración, que lo sacan todos los años y que además lo sacan por país o por región, ¿no? O sea, está el de México, pero también está el de Colombia y me imagino que cada país tendrán el suyo. Quiero entender esos montos que ustedes ponen son con impuesto incluido, sin variable o eso ya tiene incluido el variable. O sea, a veces no sé cómo leer en la gente que tiene variables, porque obviamente hay muchos carros que no tienen variables, pero en los carros que sí tienen variable, ¿eso está incluido o no está incluido en esos montos que ponen ahí? Debería estar incluido, me tocaría ver exactamente cuál es, ¿vale? En los cargos de venta debería estar incluido y con una nota adjunta, donde dice cuál es más o menos el porcentaje de peso de fijo variable, ¿vale? Pero eso también va a depender del país, ¿vale? Nosotros normalmente en Colombia, ¿vale? Y creo que en México es igual, hablamos siempre de salario bruto, ¿vale? Hablamos siempre de salario bruto, nunca de salario en mano. Hablas de salario bruto mínimo y máximo. Exactamente. Y tamaño de la empresa. Tal cual. Entonces hablamos de salario bruto, pero en economías diferentes, pero esto es por costumbre, realmente. Por ejemplo, en Chile se habla solamente de salario en mano. Neto. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace o sea, siempre se habla de neto y claro, cuando te llega el pay slip es el neto más todo lo que pagaste en impuestos y cargas sociales. Exacto. ¿Vale? Pero el mercado se acostumbró a hablar en neto. Nosotros nos acostumbramos a hablar en bruto. En bruto mensual. Esa es la costumbre. En Estados Unidos se habla en bruto anual. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo escucho una oferta, hablo de cuánto me vas a pagar al año y no voy al mes. Como libre. En México mensual. Decimos libre. O sea, ya después de las prestaciones. Después salario en mano. De los descuentos, claro. Sí. Ahora, el bruto, cuando uno menciona el bruto, ¿suele incluir el variable ahí? ¿La comisión ahí?
Cuando estás hablando de paquete salarial, normalmente el comercial habla de fijo y variable. Exacto. Los diferencias. O sea, el bruto me imagino que es el fijo, ¿no? El bruto debería ser el fijo. Okay. Sí. Igual, en posiciones donde se paga variable, que ahorita regresamos y es que el variable se asocia a una remuneración mensual, por lo cual es parte del salario, ¿vale? El variable también contiene impuestos. Exacto. ¿Vale? Entonces también se habla del variable bruto. Exacto. Okay. Entonces, fijo bruto, variable bruto. De una. Listo, que por cierto, quiero recordarles a todos aquellos que quieran tener el estudio de remuneración de 2024 de Michael Page para Colombia y además el Talent Trends LATAM, que es un reporte que hace Michael Page que habla de las tendencias de flexibilidad, salarios, diversidad e inclusión. Lo pueden encontrar en www.sandlerdanmacias.com/regalos. Ahí van a encontrar estas dos reportes que les estamos regalando en este episodio. Nada más ingresan su mail y los descargan. Que buenísimo porque la raza es como, oye, es que no sé cuánto pagar o es que no sé qué poner en mi oferta laboral. Léete esos PDFs y ahí viene esa información, te va a curar de las dudas. Entonces, ahí ya hablamos de todo entra básicamente en el levantamiento de perfil, ¿no? Tener claridad de cuál va a ser la remuneración, cómo vas a justificar financieramente la remuneración, que haga sentido, las características del perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hablemos de las herramientas de reclutamiento, ¿no? Vamos a las herramientas, sí, ¿cómo? Yo quiero tocar algo antes y es el tema de la venta de proyecto. ¿Vale? Que es súper importante. O sea, cuando nosotros sacamos el job description, que es como el plan de vuelo que vamos a tener, tenemos que concientizar a todos los involucrados dentro del proceso de selección cómo vamos a afrontar la venta del proyecto, ¿vale? Porque es clave. O sea, aquí el objetivo no es vincular a una persona. Aquí el objetivo es vincular a la persona correcta, ¿sí? Entonces, si yo no hago una venta de proyecto con todas las variables, ¿vale? Entendiendo que mi compañía tiene unas características, que el ADN de la compañía tiene unas características, que el reto que estamos viviendo y por el cual vamos a contratar a esa persona tiene unas características, que nuestro mercado está pasando por una coyuntura característica. Si yo todo eso no lo pongo encima de la mesa, lo que estoy haciendo es casi que haciéndole tomar al candidato una decisión que puede estar errada, ¿vale? Que puede estar errada. Entonces, cuando hablabas vos, Dan, del tema de pagar no es lo suficiente, es totalmente válido, ¿vale? Porque el objetivo no es contratar la persona. Claro. El objetivo es contratar la persona correcta. Exacto. Entonces, con eso quiero cerrar, digamos, el tema de la construcción de la necesidad, que es alias el job description y es como el plan de vuelo. Y pasemos a las herramientas. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿qué sigue después de levantar el perfil? Perfecto. Entonces ahí viene entonces ya tenemos el plan de vuelo y ahorita vamos a ver, bueno, ¿y qué hay que hacer para llegar a la gente que quiero llegar? ¿Vale? Y a lograr esa comparación que es lo nutritivo de un proceso de selección, ¿vale? Saber qué tiene Dan para ofrecerme y qué tiene Teresa para ofrecerme y ya ahí de saber, wow, lo que tiene Teresa puede ser más interesante, pero Dan tiene en otra dimensión también cosas. Entonces, ahí en esa ponderación de cualidades y de habilidades es donde yo tomo la decisión. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa gente? ¿Vale? Entonces, ahí vienen las herramientas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo más fácil, pagar. Claro. Eso es lo más fácil. Pero si no tengo, ¿vale? Voy a lo que hacen los headhunters y las áreas de TA. Entonces, ¿qué hago? Veo si voy a publicar y cómo lo voy a publicar. Porque de acuerdo a lo que yo publique me llega casi que filtrado el personaje, ¿vale? El candidato idóneo y comienza a reducirme los tiempos. Ahí hablamos muchas veces de procesos de selección ágiles, ¿vale? Y tiene mucho que ver con toda la construcción del proceso, desde el job description hasta el último eslabón que es la aceptación de la oferta, ¿vale? Del proceso de selección. Después viene el onboarding, ahorita hablamos de eso si quieren. Pero es qué herramientas vamos a utilizar. Entonces las herramientas están asociadas con cuánto tengo para utilizar y si van a ser realmente impactantes para tener un volumen suficiente y evaluar gente
lo suficiente, o sea, el volumen suficiente de gente para tener a lo último una masa crítica importante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no sé, se utiliza mucho las redes sociales. LinkedIn es una de las que más se utiliza en media y alta gerencia. Sí. Pero si no tengo seguidores, ¿vale? Y si no tengo un impacto, pues LinkedIn es una herramienta que funciona de acuerdo a eso. Te abre puertas y tiene niveles de acuerdo al impacto que se tiene y eso lo miden los seguidores. Correcto. Entonces, si no tengo muchos, pues ir a esa herramienta te queda corta y vas a tener muy poco volumen. Entonces hay que comenzar a investigar otras. Entonces, job posters, hay que ir a los más famosos aquí en Colombia, ojalá, para poder tener un volumen. Después voy a hacer headhunting, ¿vale? Entonces, pero el headhunting se hace con estructura. Porque ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Depende, ¿vale? Entonces, tengo que hacer un plan. Estas empresas compiten conmigo. De aquí me gustaría sacar una persona. Estas otras no compiten conmigo, pero tienen metodologías similares o servicios y productos similares. Esta podría ser, pero eso es como un second tier, ¿vale? Después me voy a el candidato. Entonces, haces como un funnel de lo más crítico y donde debería yo encontrarlo hasta las sorpresas. Claro. ¿Vale? Para tener amplitud, ¿vale? Para tener amplitud. ¿Qué sucede? Cuando vamos, que es lo obvio, ¿vale? Traerlo al frente, traerlo de la competencia. Claro. Pero sin duda viene con cosas, ese tipo de candidato puede venir con cosas, ¿vale? Que son un poco más de lo mismo y adicional más costoso. Entonces, muchas veces lo que nosotros como investigadores del mercado proponemos, y que muchas veces las áreas de TA también lo proponen a sus clientes internos, es porque no pensamos por fuera de la caja, porque no pensamos en procesos de transición, porque no pensamos en potencial, porque no pensamos en cosas que de pronto no sean tan convencionales de lo lógico. Claro, lo lógico es que si yo hice consumo masivo, pues voy y lo consigo en consumo masivo. ¿Vale? Es lo más lógico, pero hay que mirar cómo matizamos, porque para mí lo rico del proceso de selección es poder hacer una buena consultoría y brindar opciones. Claro. Y ahora, lo que estoy viendo yo de la ventaja de pagar, pues es que de entrada quiero suponer que ustedes o la agencia que yo contrate, pues tienen ya una base de datos gigante de candidatos que ustedes pueden, y me imagino que ahorita ya utilizan inteligencia artificial para empatar la oferta con la base. Entonces ya de entrada mis opciones de candidatos va a ser mucho más alta que si yo salgo a publicar en redes sociales. Yo ahorita les cuento, tenemos dos vacantes. Para una pues sí nos llegaron por ahí 20 candidatos, pero hay otra vacante para las que creo que nos llegó 1 o 2 candidatos malos haciendo eso que tú dices, ¿no? Como redes sociales y nuestra base de datos. Entonces ya pues me veo en la necesidad de pagar y quiero suponer que cuando pague pues me van a caer así inmediatamente muchas más opciones. Cuando pagas puedes exigir. Cuando no pagas, no. Exacto. ¿Vale? Es como un principio básico. No significa que las áreas de TI no hagan su mejor esfuerzo. Ojo, las respeto un montón y creo que hacen muy buen trabajo. Muchas hacen muy buen trabajo. Pero cuando pagas, sin duda la expectativa puede llegar a ser más alta, la exigencia es más alta. Entonces, siempre cuando yo entrevisto muchos candidatos que están en etapas de transición o con deseos de hacer cambios dentro de su carrera, uno tiene que evaluar todas las opciones directamente con las compañías y a través de headhunters. A través de headhunters suele ser un poco más rígido, ¿vale? Suele ser como el wish list y yo que lo quiero así, ojalá rubio, alto. Ese es un poco más el deseo con el que el cliente lo hace y entonces es nuestra labor también decirle, hey, tranquilos, porque nosotros lo que sí no hacemos es fabricar candidatos. Claro. El mercado es un mercado estático cuando yo lo salgo a buscar. Ese día tú tienes 3 años de experiencia en marketing y 2 en ventas, en industria de consumo masivo y otros 2 en B2B. Y no puedes modificarlo, no puedes tunearlo. ¿Y por qué no me le subes un poquito acá? Eso no se puede modificar. El mercado es estático cuando uno sale. Pero si tenemos, pues obviamente al ser nuestro negocio, una profundidad y una capacidad grande. Entonces, las bases de datos en sistemas hechos para este negocio, que es lo que nosotros manejamos, son tailor-made, son hechos a medida
¿vale? Con inteligencia artificial para hacer ese match y que el delivery tenga muchísima más agilidad, mucha más capacidad de reacción, pues hace que obviamente los tiempos se reduzcan y la asertividad se aumente. ¿Sí me entendés? Entonces, después nosotros, no solamente con la base de datos, como te dije, es una base de datos estática, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con la base de datos? Yo tengo muchos candidatos en la base de datos, me toca llamarlos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que yo los puedo rastrear muy bien por características, por palabras claves. Yo puedo hacer una integración de la necesidad versus el recurso disponible. Bueno, no sé si está disponible, pero el recurso que está alojado en la base de datos. Pero también tenemos otro tipo de herramientas que pueden ser, pues, el alcance que se tiene para atraer candidatos motivados. Y ahí te iba a preguntar que yo, digamos, caigo en cuenta cada vez más de que el reclutamiento está íntimamente relacionado con las ventas, porque a fin de cuentas ustedes como headhunters, pues literalmente están prospectando, están cazando. Alguna vez escuché, los buenos candidatos están ocupados. O sea, los buenos candidatos ya tienen trabajo, no están buscando trabajo. A veces cuando tú publicas la vacante, los que te llegan son los que están buscando trabajo. Entonces, ¿cómo es ese balance de diríamos en Sandler, la prospección activa de yo salir a buscar contra la prospección pasiva de recibir a los que me llegan cuando publico la vacante? El ser humano es muy misterioso, ¿vale? Es muy misterioso y está muy permeado por paradigmas, pero también por su ecosistema de trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo estoy contigo parcialmente de que los candidatos que son buenos están ocupados, pero están ocupados en buenas compañías, ¿vale? Porque tiene que eso ser una relación alineada, ¿sí me entiendes? Candidatos buenos en compañías que no ofrecen lo que el candidato bueno necesita, lo pierden. Claro. ¿Vale? Entonces, va a depender. Entonces, cuando esa compañía no está alineada con el candidato, se genera una etapa de transición. Y es que este personaje que es muy bueno está buscando una compañía que cumpla con sus expectativas. Entonces, se vuelve un candidato disponible. Ya. Entonces, el candidato que normalmente no oye ofertas está en una buena compañía y es muy buen candidato. Correcto. Los dos se tienen que alinear, ¿vale? Y ese es más difícil sacarlo. Claro. Es más difícil atraerlo. No está activo, ¿vale? Está con un proyecto de carrera definido, tiene su horizonte Tiene muy que ser bien algo trazado. como demasiado seductor. Entonces tienes que ser más seductor, ¿vale? Entonces ahí es donde se vuelven los procesos inflados casi que en un 100%. Suele pasar mucho en industrias que tienen volatilidades en la consecución de talento. Por ejemplo, lo que pasó 21, 22 y 23. 21, 22 y parte del 23 con la industria de la tecnología, ¿vale? Que fue una demanda altísima y una oferta muy baja. Entonces la guerra era por un recurso limitado, un recurso escaso. ¿Qué hace eso? Pues naturalmente inflar todo. Claro. Pero y luego les hay tocó negocios. Cortar a todos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Los negocios muchas veces son más importantes y tienen mucho más volúmenes de dinero que el traerme un personaje y tenerle que pagar el 100%. Es más importante y tiene mucha más relevancia en términos económicos no ejecutar el negocio que pagarle el doble a este personaje que me lo está pidiendo. Entonces cedimos, ¿vale? Cedimos por falta, obviamente, de una oferta muy bien construida en tecnología, que yo creo que se está haciendo hoy muy bien desde Medellín y desde Bogotá. Creo que son las plazas donde uno encuentra más talento en tecnología. Pero nos sobreactuamos sobre el tema. Pero también pasó en Oil and Gas en el 2013-14. ¿Sí? Que necesitábamos cierto tipo de perfil que no se da y eran joyas de la corona. Y en tecnología no te digo el que habla inglés. Sí. El que habla inglés hace lo que quiere. Total. Es un recurso muy escaso, entonces se paga por el recurso escaso. Ya. Y se paga a lo que sea. Porque es más barato pagarle a ese personaje que lo que dejo de ejecutar si no lo tengo. Buenísimo. Claro. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué debe de estar en la publicación de la vacante? O sea, cuando yo publico la vacante, debe decir como las cosas buenas, las cosas malas y el salario, o que sí, que no, debe de estar en literal el texto que el candidato lee para decidir si aplica o no aplica.
Hay palabras muy potentes. Hombre, el espacio en una publicación debería ser limitado. Cuando pones mucho, pasa como en cualquier tipo de contenido. Si es muy engorroso de leer, si la letra es chica, si no tiene animación, si no tiene gráfica, se vuelve casi que muy difícil de leer. Claro. Entonces hay que tener una estrategia de comunicaciones de verdad para poder postear cosas que sean atractivas. Entonces hay palabras que son muy potentes, ¿vale? Para tomar el requerimiento, y hay cosas que no son negociables en el requerimiento. Esas las debería poner ahí porque te hacen un filtro mucho más acertadas. Claro. Entonces, dentro del job description hay unos requerimientos. Unos son negociables y deseables y otros son un must. Por ejemplo, si una persona tiene que firmar balances generales de una empresa, tiene que ser un contador. ¿Vale? Titulado en Colombia y con el... Se olvidó en este momento la palabra, pero eso tiene como un título, como una certificación que lo habilita a firmar. Pues eso hay que ponerlo. Claro. Sí, hay que poner contador titulado, bueno, no recuerdo en este momento cómo es. Y así con muchas otras cosas, ¿vale? Que tiene que tener licencia de no sé qué. Por ejemplo, si reporta a Estados Unidos una persona que no habla español, pues tiene que hablar inglés. Entonces, hay cosas que esas las deberíamos poner ahí, y después algunas otras que sean... pero que todas puedan caber en un espacio donde sea legible, donde sea llamativo, y con eso pues también haces estrategia de comunicación para que tengas más volumen. ¿Conviene poner el sueldo? Yo creo que sí, ¿vale? Pero siempre conviene también pues hablar de flexibilidad dentro del paquete. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que te ahorra un montón de tiempo. Es un elemento de segmentación muy alto. O sea, poner un rango. Sí, puede ser un rango o poner simplemente una cifra que sea negociable. Entonces ya se sabe que puede ir para arriba o puede ir para abajo. O sea, ahí es donde deberíamos ir. ¿Qué sucede? Que en Colombia, al igual que en otros países, sufrimos de titulitis. Sí, entonces uno encuentra gerentes que ganan muy poco o gerentes que se ganan una barbaridad. Entonces gerente ya no es una palabra parámetro, o director no es una palabra parámetro. Entonces ahí pierdes un poco ese filtro que se hace vía el nombre del cargo. Entonces tienes que poner algo que sea no interpretable. Claro. Si son 10 pesos, son 10 pesos y ya se sabe que son 10 pesos. Exacto. Buenísimo. Listo. Entonces, vamos a suponer que ya tengo el perfil, ya atraje, ya lo publiqué, ya atraje ciertos candidatos y entonces ya estoy viendo como estas evaluaciones. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de que ya estoy recibiendo pues a los hojas de vida y demás? Perfecto. Tú tienes que diseñar quién se va a involucrar en el proceso y cuáles van a ser los pasos del proceso, porque ahí viene lo interesante y es la evaluación. Ya con esto estamos en la fase final, ¿vale? Y de aquí va a salir realmente la materia prima para tomar una decisión, ¿vale? Y hacer una comparación viable. Entonces, va a depender, porque aquí todo depende, va a depender de cuál es la vacante y qué, sobre todo en términos técnicos, qué necesidad se tiene, ¿vale? Y si es muy técnica, hay que evaluar los aspectos técnicos. Entonces, en los procesos ágiles, nosotros recomendamos que si hay una tecnicidad muy alta, ¿vale? Hay que entrar por ahí, ¿vale? Claro. Porque puede ser una persona que cumpla con todo, pero lo técnico es un must. No hay cómo un desarrollador que no sepa desarrollar entre una compañía. Si no sabe desarrollar, puede ser muy bueno y simpático y comunicación asertiva y trabajo en equipo, pero si no sabe desarrollar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser muy difícil. Entonces, ahí hay que mirar cómo involucrar los pasos para hacer un proceso eficiente. Entonces, uno involucra personas, pero también involucra procesos, y lo hablábamos ayer. ¿Cómo voy a definir yo que esta persona tiene los comportamientos necesarios? Sobre todo en ventas, ¿vale? En ventas se necesitan comportamientos que son particulares, dependiendo del tipo de venta, pero se necesitan comportamientos particulares. Entonces, es necesario que yo pueda probar que los candidatos que están llegando a la final después de haber pasado algunas etapas, pues tienen las herramientas que yo necesito, porque yo, siempre que hay una vacante, hay una situación que resolver. Y sobre todo en ventas. En ventas es clave. Día que pasa sin un vendedor, día que pierdes oportunidades y pierdes venta. Claro. Pierdes plata. Entonces, ¿qué necesitamos ver ahí para que el proceso sea acertado? ¿Vale? Entendiendo que los procesos nunca son 100% seguros, ¿vale? Somos personas, y las personas tienen
diferentes sensibilidades de acuerdo a su ecosistema de funcionamiento. Entonces, ¿qué necesito? De acuerdo a lo que se tenga que evaluar, yo tengo que diseñar la prueba. Entonces, hay pruebas que son comportamentales, de perfil, de personalidad, inclusive de herramientas de venta. Hay unas pruebas que son chéveres de herramientas de venta, pero para mí, donde realmente se tiene la mayor nutrición en información son casos. Y ojalá, ¿por qué no? Casos que sean alineados con lo que sucede en las compañías. Ya se sabe cómo se resuelve, puede inclusive evaluar cuáles recursividades, capacidades de comunicación, persuasión frente al cliente. Los saca un poco de su confort. Entonces, para vendedores puntualmente, las generalidades, en mi concepto, no sirven. Deberían hacerse personalizadas de acuerdo a la situación que están. Y es un ejercicio de 1 hora. O sea, no estamos hablando pues de que tiene que ser una gran inversión. Y los procesos de selección muchas veces los tienen incluidos. Y si no, vale muy poco. Un assessment vale relativamente poco versus todo versus todo el input que te puede dar para tomar una decisión y después para mitigar ese personaje que trajiste un montón de plata y que no te vendió nada. Claro. Es esto, o sea, te llegan las hojas de vida y primero van las entrevistas y luego van los assessments y pruebas prácticas, o primero van las pruebas prácticas y luego las entrevistas. O sea, dependiendo. Si estamos hablando de funcionalidades técnicas, debería ir lo técnico primero, ¿vale? Y después la parte más comportamental. Pero en venta es importante la parte técnica básica. Por ejemplo, si vende tecnología, tiene que saber del lenguaje de tecnología. Claro, lo requerido. De pronto ahí puedes entrar con algo técnico, pero después el gran proceso en ventas es la venta. Claro. ¿Vale? Es la postventa, es el sale-up, es el cliente al que puedes ampliarle el portafolio y profundizar lo que le estás vendiendo. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. Eso es otro proceso que sin duda necesitamos evaluar. Y es ahí donde yo pondría, en ese caso, si la venta es técnica, los conocimientos básicos técnicos, evaluarlos para pasar al siguiente paso. Después entrevistas, ¿vale? Y después yo entraría a una puesta en vivo de cómo identificar herramientas y habilidades blandas en la función de ventas. Sí, tipo un juego de roles o algo así. Totalmente. Voy a hacer una roles pregunta. Es una buena herramienta. Muy escandalosa la pregunta. ¿Qué tanto mienten los vendedores en la hoja de vida y en el proceso, en la entrevista, en los assessments? ¿Qué tanto mienten los vendedores? Yo que toda la vida hice vendedores y gente que trabajaba en la parte comercial, pocas veces vi un vendedor que no vendiera bien y que no cumpliera presupuestos. Muy pocas veces, ¿vale? Y es... Si nadie va a llegar contigo a la hoja de vida de que sí, no cumplí mis metas por un año. O sea, contrátame en ventas. Tal cual. Entonces, yo creo que, no sé si mienten, pero hay alguna información que puede llegar a ser inexacta, ¿vale? Inexacta. Y hay un estudio que nosotros tenemos que nosotros hicimos, no me acuerdo, pero se fue hace poco relativamente, y más o menos la gente que se hacía como una autoevaluación entre clientes y candidatos y más o menos el 40% ponía información que no era totalmente corroborable. El 40%. El 40%, wow. Totalmente corroborable. Y ahí estamos hablando de experiencia, puntualmente de experiencia, logros, funciones, responsabilidades. Ahí hay una desviación del 40%. Pero no te digo la desviación del nivel de inglés. Esa es muchísimo más alta. ¿Vale? Entonces, todo el mundo jura que habla inglés. Pues todo el mundo cree que, o sea, pone en la hoja de vida que tiene un nivel y cuando se evalúa tiene otro. Claro. Entonces, y después también hay situaciones, a mí el tema del inglés me parece, somos un país que, o sea, el español es la lengua que en más países se habla de manera oficial. Yo creo que todas las vacantes en Colombia no necesitan inglés y muchas veces la gente se siente disminuida, como
como subvalorada porque no habla inglés. Y es simplemente una característica. Es lo mismo que yo quisiera un economista, pero tengo un administrador. Pues soy administrador. O sea, ¿qué pasa? Soy administrador. Entonces, no, yo creo que, yo creo que hay un sentimiento de, como de desventaja. Entonces, al sentir eso, la gente lo refleja en la hoja de vida con cosas como tengo un nivel de 6.35 y uno dice, pero 6, pues, ¿de dónde sacó esa evaluación? Entonces, como un poco confuso de intermedio avanzado, pero viste que no hay como... como términos ambiguos exactamente, son términos ambiguos para ver si en algún momento no me hacen la pregunta. Claro. No te hacen el switch a inglés. Yeah. Entonces, yo creo que hay que, como candidato, yo siempre recomiendo es, o sea, uno tiene unas herramientas, ¿vale? Y eso es lo que deberíamos destacar dentro de las entrevistas, las herramientas que me hacen a mí fuerte. Yo, ¿por qué voy a destacar algo que no es fuerte? O sea, es poco inteligente, sí. ¿Vale? Es muy poco inteligente ponerle énfasis a algo o describir algo en lo que no soy fuerte cuando tengo un montón de habilidades que son muy fuertes. Claro. ¿Vale? Y lo que te digo, o sea, no vivimos en Polonia. Sí. Viste que el idioma es una restricción. Si no hablas otro idioma en Polonia, puede ser que solamente puedas trabajar en tu ciudad, inclusive. Aquí no. O sea, nosotros podemos hacer negocios con toda Latinoamérica, España, y no pasa nada. Y hay muchas compañías que tienen esos scopes. Claro. Está perfecto. Perfecto. Como entrevistador, yo dueño, yo gerente comercial, como entrevistador, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Me queda claro que al principio hay una entrevista breve donde voy a confirmar requisitos y tal vez verificaré temas técnicos, pero digamos ya las entrevistas donde estoy decidiendo y comparando candidatos, ¿cuál debe de ser mi objetivo en esa entrevista? Porque siento que a veces el objetivo es como saber si nos caemos bien. ¿Cuál debería ser el objetivo? Va a depender de quién esté entrevistando, porque hay diferentes roles dentro de las compañías. Por eso hay un proceso que tiene que surtir, digamos, unas etapas. Y en esas etapas hay verificaciones. Hay como puntos de verificación. Seguramente lo que verifica recursos humanos es una cosa, pero lo que verifica el jefe directo es otra. Sí. ¿Vale? Y lo que verifica el presidente de la compañía es otra, en caso de que se involucre. Entonces, los objetivos lo debería tener cada uno, ¿vale? Y muy alineado con el proceso que se está teniendo. Del proceso que se diseñó, perdón, al principio, ¿vale? De quiénes se va a involucrar, claro. Cuáles son los procesos, qué pruebas vamos a hacer, qué tenemos que identificar y cómo lo vamos a vender, ¿vale? Entonces, en cada uno de esos roles tenemos que identificar cosas. Y normalmente, pues el feedback se da de acuerdo a ese objetivo que estaba buscando en la entrevista. ¿Qué vi en la entrevista? Seguramente la persona de HR pues va a ver unas cosas, ¿vale? Que no va a ver el jefe directo. El HR tiene mucha más información, por ejemplo, soft skills y temas de ADN y temas de lenguaje y temas de trabajo en equipo. Tiene mucha más información que lo que tiene el jefe directo. El jefe directo va muy directo a la función como tal, ¿vale? Y obviamente pues que encaje en el ecosistema donde lo vamos a incluir, con un equipo de trabajo que complemente, pero es mucho más técnico. Y el presidente pues claramente es un tipo que va a garantizar otro tipo de herramientas que pueda llegar a tener en términos, no sé si de potencial, si es un futuro directivo, en fin. O sea, hay varias cosas, pero yo creo que cada uno tiene un objetivo y hay que tenerlo claro. ¿Vale? Okay. Hay que tenerlo claro cuando uno se sienta, porque no simplemente es preguntarle qué ha hecho en su vida, porque pues eso lo dice la hoja de vida. Claro. O sea, no hay necesidad de repetirlo porque ya lo tengo en la hoja de vida. Entonces, muchas veces cuéntame tu historia. Y uno cuenta la historia 7 veces a 7 personas diferentes de la misma forma. Y muchas veces no hay interacción en esas preguntas para poder identificar qué es. Entonces, también hay que capacitar a la gente que se va a involucrar. Y entonces, en ese proceso completo, dice, bueno, ¿y tú qué vas a validar? No, yo voy a validar esto porque es lo que me interesa desde mi perspectiva, desde mi área como tal. Y todos, pues, supuestamente pertenecen a lugares diferentes y tienen miradas diferentes del negocio. Miradas más operativas, más transversales, más estratégicas. Mínimo, ¿cuánta gente debería entrevistar al candidato? Entonces, una pyme, por ejemplo, acá, pues Tere y yo somos socios, pero somos 10 empleados en Sandler Dan Macías. No tengo departamento de HR.
¿cuál sería tu recomendación? Oye, mínimo que lo entreviste quién y quién. Yo creo que teníamos, o sea, mínimo deberían haber 2 miradas. Ok. Para conversar y Claro. poner en marcha si lo que vio uno coincide con lo que vio el otro. Pero va a depender de los tamaños, del rol, qué impacto tiene sobre la estructura, qué tipo de negocios va a manejar, hablando ya de roles más de ventas, porque las compañías también tienen al interior de las áreas de venta, pues segmentos. Entonces hay uno que atiende grandes compañías, hay otro que atiende pymes, hay otro que atiende segmento público. Claro. Entonces hay que mirar o sea, cuáles son las áreas que deberían involucrarse, pero las necesarias. Okay. Ojo con la burocracia también en las entrevistas. Claro. Porque muchas veces mareamos mucho al candidato, sobre todo si hay candidatos que son como esos mirlos blancos, esa perla codiciada. Exactamente, codiciada. Si lo mareas mucho y no ven otra vez a la oficina, es presencial y hace 7 veces, 10 veces, pues obviamente el tipo pues comienza a dudar de, bueno, ¿y esto para dónde va? Porque hay una concreción, ¿vale? Y seguramente cuando hay tantas personas suele haber desinformación, ¿vale? Y porque la pregunta del candidato es medianamente higiénica, es, bueno, ¿y qué sigue? Claro. Cuando son tantas, hay gente que no sabe qué sigue. Claro. Entonces me dije, no, te llaman. Sí, pero dame luz. Okay. Entonces, en un proceso de selección hay que tener la antena puesta todo el tiempo, porque los candidatos buenos son candidatos que son inteligentes. La mayoría de candidatos son muy buenos y son muy inteligentes. Entonces uno tiene que darle como flujo, darle flow Claro. a los procesos para que a ellos les parezca, y se lleguen emocionados y hagan su mejor esfuerzo en las entrevistas. Y al final te digan que sí, porque no hay nada más triste que hacer un buen proceso de selección, o no tan buen proceso de selección, pero que ya lo quieras a ese y te diga que no. Claro. Sí, claro. ¿Vale? Y suele pasar. Sí, al final uno se está vendiendo como organización al candidato, y sobre todo cuando estás tratando de atraer al mejor talento. Ya o sea, pasó. el mejor talento está acostumbrado, o sea, pues está esperando algo, porque pues ellos traen su mejor calidad de trabajo, pues esperan que la compañía también demuestre su mejor trabajo, ¿verdad? Lo hablaba con un presidente de una aseguradora, y me decía, yo le decía, ¿y a qué te dedicas? Y me decía, yo cuido el recurso escaso, que en mi compañía es el talento. Así, literal. Se dedican, están en función del recurso escaso. Wow. Uno que cuida en la vida. Sí, claro. Lo que es escaso. ¿Vale? Lo que es escaso. Lo que es normalmente lo más escaso es lo más valioso. Eso es lo que uno cuida. Y ya el cuento de que la compañía me está haciendo un favor, eso ya pasó hace rato. Claro. Entonces, foco en lo importante. Buenísimo. Entonces ya tengo como la triada de candidatos, o ya tengo como esos últimos, para empezar, ¿cuántos últimos candidatos debería considerar en la última etapa? Yo he visto que algunas empresas de reclutamiento usan 3, pero no sé si hay un número mágico mejor. Yo no creo que haya un ideal. Normalmente la gente le gusta comparar, pero eso ya pasó en el proyecto, en el paso previo. Okay. Al final debería uno tener uno, ¿vale? O tener 2 máximos y decidirse entre esos, porque aportan tanto los 2, cada uno en su manera, que tengo que definir en consenso seguramente pues quién es la persona que nos va a acompañar y a dónde nos vamos a ir, ¿vale? Que también hay un riesgo, siempre en la oferta habrá un riesgo de reject. Correcto. Siempre Claro. habrá un riesgo de rechazo. Entonces, pues normalmente tiene que haber un plan B. Claro. ¿Vale? Porque si no toca volver a empezar absolutamente todo el proceso. Uh-huh. Entonces, pues ese es el mundo ideal. Después, normalmente uno se casa con alguien. Uh-huh. Sí. O sea, lo que nosotros hemos visto es que normalmente se van con una persona y esa es la que le hacen la etapa final, que es la presentación de la oferta y la negociación, ¿vale? Porque ahí tiene que haber una negociación. Claro. Uh-huh. Debería haber, no tiene, pero sí debería haber una negociación si uno quiere, pues, empezar con un pie derecho. Uh-huh. Ese es el inicio de la relación laboral con un empleado. ¿Qué? La presentación de la oferta y que esté alineado con lo que yo estoy esperando como empleado. Y como en esa alineación,
¿Qué tan descriptivo tiene que ser la oferta? ¿Con qué tanta profundidad? Entonces, ¿tiene que ser así como que minuciosa y súper específica? ¿O con que tenga como es lo mismo del perfil? O sea, ¿hay datos adicionales cuando se hace la oferta? ¿O es simplemente ya es como que confirmas que es el perfil y ya está? Debería ser lo más detallado. Cuando hablamos de oferta, y la oferta que normalmente contiene, puede pasar, viste que pues, uno puede hacer la oferta como se le antoje. Claro. Pero normalmente, ¿qué tiene? La oferta es el paquete salarial a un cargo. Básicamente es eso. Entonces no debería tener las funciones. Okay. Las funciones están por otro lado. Cuando lo que yo veo en la oferta es el cargo, la fecha tentativa de inicio y el paquete. Okay. Y el paquete consta de la parte tangible y la parte no tangible. ¿Vale? Eso básicamente debería ser lo más detallada posible porque pues eso te hace más atractiva. Claro. Eso hace, como compañía te hace más atractiva. Entonces todo lo debería poner ahí. Y todo debería cumplirse. Claro. Casos pasan, pero todo debería cumplirse y pues uno debería honrar, digamos, esos compromisos que se generan en esa primera instancia. A mí me ha pasado en mi vida de empresario, gracias a Dios ya no me pasa tanto pues, pero al principio sí me pasaba mucho que me decían, hey Dan, tú me trajiste con estas actividades, ¿no? Que ni siquiera era por escrito, ¿no? Como tú me dijiste que yo iba a hacer esto y al final me estás pidiendo esto y esto otro. Digamos, ¿eso le pasa a los empresarios novatos o eso sigue pasando hasta en las mejores familias? O sea, ¿qué tan importante es respetar la oferta? Me queda clarísimo lo que acabas de plantear, pero esa lista de funciones, ¿qué tan importante es respetarla o el candidato debería estar abierto a...? No. O sea, no debería. Ojo, existen casos de casos. ¿Vale? Y ahí es importante que en la venta de proyectos seamos lo más claro posible de qué nos vamos a encontrar, ¿vale? Porque es facilísimo que tú hagas un esfuerzo muy grande, inclusive pagues por tener un muy buen proceso de reclutamiento y un candidato que crees que es ideal y por no hacer una venta de proyecto correcta y haber omitido algo de lo que posiblemente pueda llegar a ser ese personaje, lo pierdas. Porque es que si tú contratas un vendedor y lo pones a hacer marketing y el tipo no lo disfruta, se te va. Exacto. Claro. ¿Vale? Se te va. Entonces, es importante que si bien no todo tiene que estar, pues, documentado, notariado, no necesariamente tiene que ser así, pero en la venta de proyectos, por ejemplo, de una startup, o sea, ya sabemos más o menos cómo son los startups, que tienen que tener perfiles que puedan ser multifuncionales, exacto, ¿vale? Que tengan una orientación al servicio total, ¿vale? Para poder sacar adelante, porque pues los recursos son limitados y hay mucha potencia, hay muchas ideas, hay muchos procesos que todavía no están consolidados, entonces hay que navegar en aguas que no son tan conocidas, pues eso hay que plantearlo desde el principio, porque si le dicen, no, perfecto, tú vas a ser vendedor de pauta digital y lo pones a hacer otra cosa, pues obviamente el tipo va a decir, no fueron sinceros conmigo, y eso genera una frustración importante. Y eso retrocede un proceso de selección. Y ahí volvemos a la primera pregunta. Claro. ¿Cuál es ese costo de una baja retención? Porque supongo que también si pasan muchas de esas cosas, pues pierdes a la gente, y tener malos procesos de selección al final, o inclusive mala calidad de que prometes muchísimo y a la hora no entregas. ¿Cuál es qué costo puede tener el que estés rotando demasiado a la gente? O que la gente esté rotando mucho en tu empresa. Pues no hay proyección. O sea, el costo, hombre, llegar a un costo exacto no se sabe porque hay muchos ocultos, pero lo que sí sé es que es costosísimo. Entonces, costosísimo para una compañía que vende 3 billones de dólares al año es una cosa, y para una startup que vende $1 millón al año es otra cosa. Pero lo que te digo, para cualquiera de los dos es costosísimo si uno no le pone atención al talento como tal. Y el talento, estamos hablando de retención y de atracción, ¿vale? Claro. Y obviamente, pues, cuando hablamos de retención hablamos de mantenimiento, y eso tiene una cantidad de cosas profundas. Entonces hay áreas que son muy transaccionales. O sea,
volvemos al tema de qué es lo que tienen que hacer las compañías. Las compañías tienen que enfocarse en el negocio como tal, ¿vale? En el negocio como tal y en las cosas importantes. Las transaccionales deben ser pues aseguradas porque son parte del negocio y aseguran la calidad del proceso completo, pero deberían pues tener expertos ahí, ¿vale? El manejo del talento en desarrollo, en formación, en retención, en compensación, son áreas estratégicas, ¿vale? Inclusive el TA, Talent Acquisition, también es estratégico. Pero estas tres anteriores las debería hacer la compañía directa. Talent Acquisition tiene la posibilidad de poderse tercerizar con expertos, ¿vale? Pero el desarrollo lo tengo que tener adentro, los planes de carrera los tengo que tener adentro, las compensaciones las tengo yo que evaluar internamente porque deben salir de las posibilidades que tengo en términos económicos. Entonces, hay muchas cosas que son core y otras que no son core. En recursos humanos pasa exactamente lo mismo que en otras áreas. Buenísimo. Yo creo que para terminar, Felipe, ¿cuáles serían esos 2 o 3 recomendaciones para un buen onboarding o un buen abordaje del candidato? Le hiciste la oferta, te la aceptó. Mucha gente piensa que el reclutamiento termina ahí y pues realmente apenas empieza, ¿no? Empieza lo bueno. Entonces, y hay muchas compañías que no tienen plan de abordaje ni siquiera para los vendedores, ¿no? Entonces, 2, 3 recomendaciones para asegurar que esos primeros semanas, meses, la gente diga, tomé la decisión correcta de venirme a trabajar a esta compañía. 3 recomendaciones. Me coges frío con la pregunta, pero son 3 recomendaciones que yo las tengo muy claras porque nos pasa exactamente a nosotros. Nosotros somos una compañía que funciona igual que todas. Tenemos áreas de ventas, de operaciones, en fin. Y que tratamos de cuidar nosotros mucho, y creo que esto se refleja en todas las industrias, en todas las compañías. Lo primero, lo higiénico, ¿vale? Es la primera approach que tiene la empresa con el empleado. Entonces, el empleado tiene que sentir que lo higiénico lo tiene garantizado. Higiénico, estamos hablando de un puesto de trabajo, alguien que lo reciba el primer día, que tenga un computador que esté impecable, que todos los procesos de vinculación de la cuenta, de la ARL, de la EPS, todo eso que fluya de manera natural, ¿vale? Uno no puede estar haciendo su función cuando lo higiénico no está garantizado. Entonces hay que hacerlo, y la verdad es que uno cree que es tan sencillo y que tiene tan poco valor que ahí comienza muy mal la primera relación. 100%. Entonces, lo higiénico, garantizarlo, ¿vale? Cosas básicas. Segundo, hay que cumplir las promesas, ¿vale? Entonces, si nosotros prometemos un paquete salarial, se debe cumplir, se debe honrar, ¿vale? Entonces, tenemos que cumplir las promesas apenas llegamos. Y tiene que ver mucho también con el ecosistema de trabajo, con el mercado, con lo que él se va a encontrar esos primeros días, esos primeros meses que labore con nosotros. Entonces, uno tiene que hablar con la realidad, ¿vale? Y eso empieza más atrás, ¿vale? Pero eso, o sea, como empezó más atrás, ahora hay que hacerlo realidad. Y la tercera es que tenga los objetivos claros, ¿vale? Porque definitivamente el job description pues te da como la función, las responsabilidades. Pero desde una primera instancia, en relación con los colaboradores, tienen que saber para dónde van. Tienen que saber para dónde van. Y en ventas sí que es importante delimitar, ¿vale? Cuáles son las responsabilidades, los segmentos, qué expectativas se tienen sobre ellos. Y obviamente que tengan sus números de principio a fin muy claros con los tiempos en que se espera el cumplimiento de esos números. Entonces, los objetivos claros desde un inicio son clave para que, digamos, ese panorama, hombre, tenga todas las herramientas para poder funcionar. Buenísimo. Higiene, cumplimiento de promesas y para dónde voy. Buenísimo. Felipe, mensaje de cierre para los empresarios que están buscando el mejor talento y para los comerciales que no están en el lugar ideal y también están atentos a esas buenas ofertas. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre después de esta conversación? Para los empresarios, formalidad, ¿vale? Formalidad. O sea, el riesgo es alto. Hay mucho dinero en juego.
hay una reputación, hay un proyecto, ¿vale? Detrás de los procesos de las compañías. Si no se hacen de manera rigurosa, normalmente suele salir mal. La mayoría de startups que fracasan es porque no hubo formalidad, no hubo buen manejo de los procesos financiero, de ventas, contables, lo que sea. El proceso es súper importante, ¿vale? Entonces, aquí creo que hemos dado todos los pasos, ¿vale? Para poder hacer un proceso que tenga algo de rigurosidad. O sea, no tiene que ser tan riguroso, pero sí tienes que pasar. O sea, la formalización tiene que estar en las compañías desde principio a fin. Las grandes, obviamente, pues están más reguladas, ¿vale? Están más desarrolladas, pero la clave de un empresario es que pueda navegar en formatos que sean controlables, que el riesgo se mitigue. Y para los vendedores o la parte comercial, hombre, ser acertados con la información en las hojas de vida uno. No creas, es impactante cuando hay certeza en la información, cuando hay contundencia y coherencia y como cohesión en lo que dices en las entrevistas. O sea, yo efectivamente he tenido muchas entrevistas de gente que nunca le ha ido mal vendiendo, porque es así, la mayoría nunca han dejado de vender y nunca han dejado de cumplir. Pero sí hay cierto tipo de personas donde uno dice, wow, qué exquisitez oírlos porque todo lo conectan, porque hay consistencia entre una información y otra, porque no hay esa sobreventa ni esa... Viste que el vendedor suele ser muy comunicativo y muy amplio en la información, y cuando uno no controla todo en exceso es malo. Entonces, cuando no controla esas exageraciones, muchas veces pierde credibilidad. Entonces, yo lo que le digo a los vendedores es consultividad. ¿Sí? Esto tiene que ser consultoría pura y dura. Entonces, ser mucho más concretos, mucha data, porque hoy la data, o sea, el que hoy no tiene data no funciona. Entonces, mucha data. Y bueno, yo creo que también, no sé, un poco de flexibilidad en los proyectos. Buenísimo. En los proyectos. Súper. ¿Dónde te pueden contactar a ti, a Michael Page? A mí, Felipe Delgado Felipe Delgado en LinkedIn, y a Michael Page en LinkedIn. Buenísimo. Esa es la herramienta más fácil. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos toda tu sabiduría. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, que será el último del año. El último del año, muy bien. Tan, 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 tan. Hablamos, raza. Éxitos. Chao.